El noreste de Estados Unidos concentra más de 50 millones de personas, lo que lo convierte en una de las esquinas más pobladas del país. Pero aquí está el giro. Casi el 90% de ellos vive en la mitad sur de esa región. Eso deja las extensas áreas del norte sorprendentemente vacías. Entonces, ¿por qué la región más poblada del país tiene un norte tan poco habitado? Para responder esta pregunta debemos empezar con la geografía física. Cuando pensamos en el noreste estadounidense, solemos imaginar las grandes ciudades que salpican la región, siendo Nueva York y Boston los ejemplos más obvios. Sin embargo, si avanzas un poco más al noreste, surge un paisaje completamente distinto. Este es el noreste vacío de Estados Unidos. Una vasta extensión que abarca el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Y a pesar de estar en medio de una de las regiones más densamente pobladas del país, esta zona se distingue, definida por una geografía accidentada que la separa de sus vecinos más poblados al sur. La característica más llamativa de este profundo noreste es su territorio montañoso, en contraste con las colinas suaves y las llanuras costeras del sur. Mientras el sur de Nueva Inglaterra y la parte baja de Nueva York se caracterizan por elevaciones bajas y valles fluviales navegables, esta región del norte está dominada por antiguas cordilleras erosionadas. Los Adirondacks, en el norte del estado de Nueva York, son un extenso paraíso natural lleno de picos, lagos y bosques. Y hacia el este, las montañas verdes forman la columna vertebral de Vermont, extendiéndose hasta Quebec. Más al este aún, las montañas blancas de New Hampshire tienen las cumbres más altas del noreste de Estados Unidos, incluido el Monte Washington, famoso por su clima extremo. Maine también es muy accidentado, con un interior definido por las montañas del oeste de Maine y vastos bosques continuos que llegan hasta la frontera con Canadá. Estas cordilleras no son simples colinas, aunque a veces se las compare con las montañas rocosas. Son barreras significativas. Más allá de las montañas, la presencia de glaciación diferencia aún más esta región norte. Durante la última era de hielo, enormes capas de hielo cubrieron todo el noreste, pero su impacto fue especialmente fuerte aquí. Al retirarse, tallaron miles de lagos y estanques, profundizaron valles fluviales y dejaron un suelo rocoso y desordenado. Este legado glaciar significa que gran parte de la tierra es pedregosa y con suelos delgados, poco apta para la agricultura a gran escala, a diferencia de los suelos ricos y profundos del valle del río Connecticut o las fértiles llanuras del centro de Nueva York. La abundancia de cuerpos de agua, desde la inmensidad del lago Champlain hasta incontables lagos pequeños escondidos en las montañas, es resultado directo de esta actividad glaciar. Otro factor clave es la vasta cobertura forestal. Aunque partes del sur de Nueva Inglaterra siguen teniendo muchos bosques, el norte continúa siendo abrumadoramente boscoso hasta hoy. No se trata de unos cuantos bosques dispersos, es un manto casi continuo de bosques boreales y templados, especialmente visible en el norte de Maine y en los Adirondacks, que juntos forman una de las mayores extensiones forestales intactas del este de Estados Unidos. Incluso después de siglos de deforestación, sigue siendo una característica dominante que sostiene industrias como la madera y el papel, y provee hábitat crucial para la vida silvestre. Finalmente, el clima también marca diferencias entre el norte y el sur. Aunque todo el noreste tiene estaciones marcadas, el norte sufre inviernos más largos y fríos, con mucha más nieve. Su latitud más alta y topografía montañosa contribuyen a un clima más duro. No significa que el sur sea tropical o mediterráneo, pero la diferencia en temperatura promedio y en la duración de la temporada de cultivo es clara. En resumen, aunque el noreste suele verse como una sola región geográfica, existen diferencias notables al cruzar del sur de Nueva York y Nueva Inglaterra hacia el norte. Y esas diferencias jugaron un papel enorme en cómo y por qué la gente se asentó allí. La vasta extensión del noreste vacío de Estados Unidos puede parecer poco poblada hoy, pero no significa que nunca haya tenido habitantes. De hecho, desde los pueblos originarios hasta la colonización europea y la eventual formación de los estados actuales, siempre ha habido gente viviendo aquí. Pero a diferencia del rápido crecimiento urbano del sur de Nueva Inglaterra, el asentamiento aquí fue mucho más lento. Antes de la colonización europea, este territorio era hogar de naciones indígenas prósperas. Los Abenaki, en particular los Abenaki occidentales en Vermont y New Hampshire, y los Abenaki orientales en Maine,
dejaron una gran huella en la Tierra. Su extensa red de senderos seguía valles y pasos montañosos, conectando comunidades que hoy están divididas por fronteras estatales e internacionales, desde lo que hoy es Quebec hasta Massachusetts. Estos senderos no eran solo rutas de viaje, eran arterias de comercio, comunicación e intercambio cultural. Mientras tanto, en el norte de Nueva York, la Confederación Iroquesa ejercía gran influencia, con territorios que se extendían hacia los Adirondacks. Estos pueblos originarios fueron de los primeros en encontrarse con los europeos cuando empezaron a llegar en el siglo XVII. El interés europeo en la región comenzó temprano, pero se concentró sobre todo en la costa de Massachusetts y el sur de Nueva Inglaterra. Así fueron principalmente exploradores y comerciantes franceses quienes establecieron los primeros puestos en la zona norte, en especial a lo largo de las vías fluviales que conectaban con Quebec, incluyendo en áreas de Vermont y el norte de Nueva York. Los ingleses, expandiéndose hacia el norte desde la colonia de la Bahía de Massachusetts, se enfocaron más en las regiones costeras de Maine y el sur de New Hampshire. Sin embargo, los densos bosques, el clima duro y la feroz resistencia de los pueblos originarios, a menudo aliados con los franceses en las guerras coloniales, hicieron que los asentamientos agrícolas permanentes fueran lentos y arriesgados. A diferencia de la rápida apropiación de tierras en el sur de Nueva Inglaterra, establecer control firme y despejar tierras en el norte fue un proceso arduo, marcado por conflictos y dificultades. El fin de la guerra franco-indígena en 1763, que eliminó en gran parte la influencia francesa en Norteamérica, abrió las puertas a un asentamiento británico más organizado. La especulación de tierra se volvió desenfrenada, sobre todo en Vermont, reclamada tanto por Nueva York como por New Hampshire. Esta disputa llevó a que Vermont declarara su independencia en 1777, convirtiéndose en una república durante 14 años, antes de ser admitida como el estado número 14 en 1791. Equilibrando el número de estados libres y esclavistas del país. New Hampshire, con su puerto vital en Portsmouth, fue una de las 13 colonias originales. Su asentamiento avanzó hacia el interior desde la costa, enfrentándose a las Montañas Blancas y finalmente estableciendo su frontera occidental a lo largo del río Connecticut. Su transición a estado estuvo directamente ligada a la Revolución Americana, como uno de los estados fundadores. Mientras tanto, el camino de Maine hacia la estadidad estuvo ligado a Massachusetts. Durante siglos, Maine fue simplemente el distrito de Maine, dentro de Massachusetts, con una economía muy dependiente de la madera y la construcción naval. A medida que su población creció y sus intereses económicos se alejaron de los de Massachusetts, en especial por la guerra de 1812 y las políticas comerciales, surgió un fuerte movimiento independentista. El compromiso de Missouri en 1820 dio la oportunidad perfecta. Maine fue admitido como estado libre, equilibrando la entrada de Missouri como estado esclavista, convirtiéndose así en el estado número 23. El norte de Nueva York, aunque parte del vasto estado de Nueva York, siguió un patrón similar de asentamiento tardío y difícil. Los Adirondacks, considerados un territorio impenetrable durante gran parte del siglo XVIII y principios del XIX, solo vieron un desarrollo significativo, aunque limitado, con el auge de la industria maderera y luego el turismo a mediados del siglo XIX. Su integración en el estado de Nueva York fue natural, pero su geografía física aseguró un desarrollo distinto al del fértil Valle Mohawk o el concurrido corredor del Hudson. En resumen, el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra han sido parte de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Lo suficiente como para volverse más densamente poblados. Entonces, ¿por qué no se mudó más gente? El noreste vacío de Estados Unidos es una paradoja geográfica. Se encuentra dentro del corredor más densamente poblado del país, pero su población de apenas 4.9 millones es casi igual a la del área metropolitana de Boston. Y de hecho, si tomamos todo el sur de Nueva Inglaterra y el sur de Nueva York, un área similar en tamaño al noreste vacío, encontramos una población casi 10 veces mayor, de más de 46 millones de personas. Esta sorprendente anomalía demográfica no es casualidad. Es el resultado acumulado de la interacción entre su geografía física única, su difícil historia de asentamiento y las fuerzas económicas que moldearon su desarrollo. En el centro de esta persistente escasez poblacional está su imponente geografía física,
Como hemos visto, es una tierra dominada por antiguas y escarpadas cordilleras, como los Adirondacks, las Montañas Verdes y las Montañas Blancas. Estas cadenas no son solo paisajes pintorescos, son barreras naturales significativas, de la misma manera que lo son las montañas rocosas. Sus pendientes empinadas, suelos rocosos y gran elevación hicieron históricamente muy difícil la agricultura a gran escala, sobre todo en comparación con los fértiles valles fluviales y llanuras costeras del sur, en estados como Massachusetts, Connecticut o la parte baja de Nueva York. Y aun si alguien lograba despejar la tierra para asentarse, una tarea enorme, se encontraba con suelos pobres para la agricultura y tierra sin gran valor mineral. Este fue el legado de la glaciación, que dejó suelos delgados, ácidos y miles de lagos y humedales, pocos valiosos en comparación con las tierras del sur. La vasta cobertura forestal es otro factor clave. Aunque hoy los bosques son parte de la riqueza de la región, durante gran parte de su historia fueron un enorme obstáculo para el asentamiento. A diferencia de las tierras más abiertas del oeste, fundar una granja o un pueblo aquí significaba talar enormes extensiones de bosques antiguos. Un esfuerzo agotador que hacía lenta y costosa la expansión. No es que el sur de Nueva York y Nueva Inglaterra no tuvieran bosques extensos, pero su proximidad a la costa y sus tierras más valiosas incentivaron su rápida colonización, algo que simplemente no existía en el norte. Y por supuesto, el clima también desempeña un papel crítico, con inviernos más largos, fríos y con más nieve que en la mayor parte del noreste. La temporada de cultivo es más corta y los costos de calefacción e infraestructura son más altos. Aunque la gente se adapta, estos factores históricamente desalentaron la migración masiva, sobre todo cuando había tierras más templadas y aptas para la agricultura en otras partes del país. Pero no es solo la geografía física. También está el hecho de que esta región fue muy disputada en los siglos XVII y XVIII. Los constantes conflictos con los pueblos originarios que defendían con fuerza sus tierras y la prolongada rivalidad entre franceses e ingleses mantuvieron gran parte del interior como una frontera peligrosa durante más de un siglo. Y aún después de que concluyó la guerra franco-indígena y la región fue más segura para asentarse, otra guerra empezaba a gestarse, la Revolución Americana. Esta guerra detuvo de nuevo los asentamientos, ya que los británicos usaban a Canadá como base principal de operaciones, convirtiendo a la región otra vez en campo de batalla. Finalmente, cuando todo terminó y el área pasó a ser parte de Estados Unidos, con la inclusión de Vermont en 1791, el país centró más su interés en asentar y expandir población hacia las regiones del oeste más allá de los Apalaches y en torno a los grandes lagos en lugar de empujar a la gente hacia el norte, donde la frontera con Canadá británica seguía siendo conflictiva. Y una vez que Estados Unidos adquirió la compra de Luisiana de Francia en 1803, comenzó una carrera desesperada por enviar aún más personas al oeste para legitimar su reclamo de esas tierras. Algo que España, Gran Bretaña y, por supuesto, los pueblos originarios no aceptaron al principio, pero también las limitaciones de la tierra hicieron que las pocas granjas allí fueran, en el mejor de los casos, marginales, y la falta de recursos naturales impidió que surgieran otras industrias. A diferencia del sur de Nueva Inglaterra, que se estaba industrializando y atrajo oleadas de inmigrantes europeos hacia los empleos en fábricas, el noreste vacío carecía de ese atractivo industrial para atraer y retener a grandes poblaciones. Su economía siguió siendo en gran medida extractiva y dependiente de la madera, el granito y la pesca, que, aunque importantes, no suelen fomentar densidades de población altas. Incluso hoy, la región ha tenido dificultades para diversificarse más allá de esos sectores tradicionales. Aunque el turismo y la recreación al aire libre están creciendo, a menudo generan poblaciones estacionales o segundas residencias más que habitantes permanentes todo el año. Y la falta de grandes centros urbanos, salvo algunas ciudades pequeñas, como Portland, Burlington y Manchester, significa menos empleadores de gran escala, instituciones de investigación y oportunidades económicas diversas que atraigan y retengan a jóvenes profesionales y familias. De hecho, la situación ha llegado a tal punto que estados como Maine y Vermont han creado políticas para pagarle a la gente por mudarse allí. Hoy, el noreste vacío mantiene una población apenas por debajo de los 5 millones de personas, lo que representa poco más del 1% de toda la población de Estados Unidos. Esto es increíblemente bajo si se compara con el área metropolitana de Boston, que tiene la misma cantidad de habitantes. El noreste vacío está mayormente vacío porque,
Cuando los estadounidenses se expandían por todo el país, la mayoría se dirigía al oeste, donde estaban las tierras más valiosas. Y esta es una tendencia que sigue actualmente, ya que la región del noreste sigue estando entre las más bajas en crecimiento poblacional. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre el noreste vacío de Estados Unidos. Si fue así, suscríbete al canal. Y si quieres ver más videos, revisa este sobre la región vacía de los Apalaches en Estados Unidos. Gracias por verme. Hasta la próxima.